información, o sea, tanto para mí como para ustedes y todavía. Nosotros hasta antes de yo venirme de la unidad de tuberculosis, enviábamos las secreciones a un laboratorio en ese entonces, a un laboratorio en el Vargas. Las muestras se mandaban, así como mandábamos los cultivos, se mandaban por HDL y el, el, el doctor de War, creo que me oyen, sí, ¿verdad? Sí, doctora, Sí, perfecto. doctora, se la escucha bien. Ah, ok, porque es que ahorita me sonó esto, me dijo como que se hubiese apagado los audífonos. Ajá, entonces, les estaba diciendo, entonces está el doctor de War, creo que es Jacobo de War, no recuerdo bien el nombre, en un laboratorio que hay específico de tuberculosis en el Hospital Vargas. Él, hasta hace 3 años hacía cultivos de Mycobacterium y hacía determinación de adenosine sobre todo en secreciones extrapulmonares, o sea, en orina, en muestras de biopsia también, etcétera. Y lo otro era la coloración, o cómo se llamaba la coloración de fitefaraco, es lo que se utiliza en la anatomía patológica para procesar las biopsias de Mycobacterium tuberculosis. Sería bueno que ustedes les preguntaran al doctor Benigno, creo que le da anatomía patológica, ¿no? Si todavía se realiza. O sea, en realidad a mí me gustaba mucho porque en ese tiempo se tardaba, pero por ejemplo, era mucho más seguro, o sea, era muy seguro si tú tienes dos resultados, si tienes el resultado del cultivo y tienes un resultado de una biopsia procesada, o sea, de un tejido procesado. Entonces, así se llama la coloración todavía, ¿no? No sé si habrá salido algo nuevo de repente. Yo no me actualizo mucho en anatomía patológica porque no es mi campo, pero ahí se trata. Bueno, entonces, mire, no conseguí mi clase de radiología, pero antes de que se me olvide, conseguí una cosa mejor. Así que vamos a compartir pantalla, o sea, conseguí una. Doctora, disculpe, ¿cuál fue la tinción que habló al principio para lo de las secreciones? Adenosine-deaminasa. Ok. Se abrevia ADA. Ok. Uh-huh. Es fácil porque es como el nombre Ajá, muchachos, aquí sí ayúdenme ustedes porque es que quiero compartir algo que tengo en internet por la misma ventana. Sí, ¿verdad? Como si estuviese En compartir pantalla completa, doctora. donde dice toda la pantalla. Puede ser que sí sea así. Pero no me aparece y lo tengo abierto. Doctora, creo que sale también una opción que dice compartir pestaña y comparte solamente la pestaña que usted seleccione. Ok, espérate a ver. Déjame cancelar aquí. En el mismo cuadrito donde aquí dice una pestaña. Ajá. Ok, aquí tengo. Perfecto. Ajá, la están viendo, ¿verdad? ¿La ven? Sí, doctora, Se está presentando. Ajá, radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Bueno, me conseguí este tesorito por ahí. Tú sabes que el internet lo adoro, lo amo, porque todo, aunque les aconsejo, yo generalmente suelo buscar las cosas casi siempre en Google Scholar o en Google Académico. Me gusta más porque ahí, si ustedes tienen bueno, ese sí, la SCI, ¿saben cuál es ese? El U, ¿o no saben? Sí, esa es una página para poder desbloquear artículos piratas. Para desbloquear artículos pagos, perdón. Los artículos pagos, exacto. Entonces, si ustedes tienen eso, y a mí, o sea, un consejo, traten de estudiar por ahí. O sea, generalmente
porque es lo mejor, pues. Claro, ustedes tienen siempre que estudiar con él, pero a mí me gusta ir, o sea, y les doy esa referencia para que ustedes tengan. Yo, pues, ya de verdad no uso los libros normales, sino que casi siempre lo hago todo por allí. Bueno, chicos, entonces, como les decía, a mí me gusta mucho esta parte de radiología porque sé que nadie se los da y para nosotros es básico interpretarla. Lo que yo les había adelantado más o menos de las posiciones, de aprenderse las estructuras normales de una radiografía, creo que aquí en esto lo podemos encontrar. Sin embargo, si ustedes, eso está muy bien, no recuerdo si es en el libro de este libro de medicina interna que ustedes siempre usan, que es muy famoso en el Arlington. En el Harrison está una foto de una radiografía con todas las estructuras normales que uno debe conseguir en una radiografía normal, por ejemplo, como son los hilios pulmonares, ¿verdad? Ver la columna y ciertos detalles que uno necesita para saber. No voy a repetir lo de la PA y lo de la P porque ya se los dije, creo que sí les dije eso, ¿verdad? Pero fíjense, es muy importante cuando uno tiene, cuando uno dice, tengo una rayos X de tórax de una técnica adecuada. Entonces, cuando yo digo técnica adecuada, me refiero a esto, ¿verdad? Tengo que ver, es decir, yo tengo que ver todo el tórax. ¿Okay? Aquí debe quedarme celular subcutáneo y debe quedarme celular subcutáneo. O sea, debo tener espacio. Yo no puedo ver una radiografía con un ángulo cortado, por ejemplo. ¿Ok? Debo ver bien ambos ángulos, ¿ok? La radiografía para que sea de una calidad técnica, ¿verdad? Debe usted contar por encima del séptimo arco intercostal o espacio intercostal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, yo estoy viendo hasta el 8. Quiere decir que eso es una buena técnica. ¿Qué nos indica a nosotros eso? Que la radiografía está bien inspirada, o sea, usted tiene una buena inspiración, porque cuando el radiólogo le está diciendo a usted que se haga una rayos X de tórax, hay dos cosas muy importantes que la persona debe hacer, que es la posición, ¿ve? Fíjense en la posición, uno trata de pegar las escápulas a la placa, porque con eso hace uno que abre, ¿verdad? El espacio, abre las escápulas y aumenta el espacio y rectifica los arcos intercostales con esa posición. Entonces, y nos interesa que los arcos intercostales estén rectificados para yo poder ver bien los espacios, porque lo que me va a permitir a vivir esa ventana pulmonar es precisamente que los espacios intercostales, o sea, que el hueso no interfiera. Lo otro es la densidad. Cuando usted tiene una buena densidad, con una densidad, usted debe ver toda la columna, yo diría, no necesariamente ver, pero usted debe ver toda la tráquea hasta carina. Esta es la carina, ¿verdad? Aquí tenemos las clavículas, entonces esta es la carina. Entonces, usted debe ver hasta la carina, usted debe contar más o menos hasta el cuarto o quinto espacio de columna, o sea, perdón, cervical, de la cervical hasta más o menos la quinta vértebra cervical, usted debería hasta ahí poder ver la tráquea y visualizar bien como yo veo acá esto, que me permito decir que aquí está la carina. Inclusive, ¿qué me permite a mí decir que aquí está la carina también? Que yo inmediatamente estoy viendo aquí, ¿verdad? Ya por lo menos un espacio aéreo que está acá, ¿verdad? Que debería ser parte ya de, o sea, esta es la tráquea, quizás hasta aquí, pero aquí ya me permite ver la bifurcación. ¿Ok? Por lo menos casi siempre se ve de este lado, del lado derecho. O sea, uno nunca ve la bifurcación del lado izquierdo o se ve muy poco, a menos que uno acentúe los rayos, uno le diga al radiólogo, mira, quiero ver ilio izquierdo. Entonces el radiólogo va a tener su posición y todo para ver ese ilio. Pero casi siempre, normalmente, uno va a ver, ¿verdad?, que la tráquea se desvía un poco, sin ser patológica, y permite casi siempre ver la bifurcación iliar derecha. ¿Okay? Ajá. Entonces, otra cosa, cuando esta columna,
usted la ve, ¿verdad? Toda, usted ve toda la columna. Cuando esto no se ve bien, quiere decir que no es una buena técnica. O sea, la placa, o sea, o la columna no debe ver, o sea, se debe visualizar bien hasta aquí más o menos. Ya aquí la penetración, cuando usted ve toda la columna, ya la penetración de la placa no es tan óptima, ¿ok? Sin embargo, esto es mínimo porque usted por lo menos puede ver, fíjese que todos los campos pulmonares usted los puede ver bien. Ajá, y por supuesto, una de las cosas que indica una placa normal es que usted vea bien, pues, la silueta cardíaca, ¿verdad? O sea, vea el contorno de la silueta cardíaca. Eso es otra cosa que le dice a usted, que usted vea todo el contorno, ¿ok? Que vea las clavículas rectas, o sea, uniforme, que no haya desviación aquí de la clavícula, porque si la posición no le permite, ¿verdad? Cuando usted quiere ver, por ejemplo, hay una proyección que nos permite a nosotros ver los vértices pulmonares, es cuando usted pide, yo quiero una rayos X de tórax lordótica. Cuando yo tengo una rayos X de tórax lordótica es porque yo quiero visualizar los vértices, entonces la posición del paciente, que es pegar más los hombros, ¿verdad? Pegar totalmente el hombro a la placa, no un poquito despegado como queda aquí en la posición normal, nos permite, fíjense que esto está bastante pegado, la posición cuando nosotros hacemos que el paciente pegue los hombros a la placa, tenemos una posición lordótica porque bajan las clavículas y podemos visualizar bien los vértices pulmonares. Entonces, esto es cuando a nosotros nos interesa ver, ¿cómo se llama? Ver los vértices, ¿verdad? Ok, si nosotros queremos ver, hacemos otra proyección lateral, que casi siempre es en bipedestación, ¿verdad? El paciente de pie, y nosotros queremos ampliar, ¿verdad? Queremos ampliar esta zona, entonces nosotros ¿qué hacemos? Mandamos que el paciente en esta posición, entonces fíjense cómo amplía la proyección o el diámetro transversal, ¿verdad? Aumenta el espacio esta cap y nos permite ver mucho más la división de los mediastinos, como ya vamos a ver. Acuérdense que uno tiene una división de mediastino anterior, medio, posterior y superior, ¿verdad? Esa es la división del mediastino y esa división para nosotros es importante cuando queremos ver o visualizar algo. Y esta es la rayos X de cúbito, que creo que ya se las he nombrado por ahí, cómo se visualiza. Fíjese que aquí vemos, yo puedo decir cuando yo tengo esto aquí, yo veo esta placa aquí y yo le digo de una vez, eso es una mala técnica o es una rayos X de tórax, ¿verdad? En decúbito lateral con rayos horizontales, que es la placa que nosotros pedimos cuando queremos visualizar el contorno. Normalmente uno, para no equivocarse, esta placa debe girarse y generalmente verla en el negatoscopio como en esta posición, ponerla en esta posición. Eso pues visualmente pues es mejor. Sin embargo, la placa acá, pero usted ve que el aplanamiento de los hemidiafragmas. El aplanamiento de los hemidiafragmas significa eso, el aumento del diámetro de la silueta cardíaca, ¿verdad? Y ve aquí como más grueso también el mediastino, porque claro, en esta posición las estructuras ¿cómo te digo yo? Se comprime el tórax, o sea, se ve hacia adelante, que lo que queremos ver es simplemente, aquí tendríamos que visualizar bien los laterales porque estamos ubicando, ¿qué? Una línea blanca que deberíamos ver acá, que es el derrame que estamos queriendo ver, o también pudiera ser aire, quizá, pero más que todo es líquido, porque el aire lo vamos a buscar. ¿Cómo buscaríamos entonces nosotros el aire? ¿En qué posición pondríamos al paciente? A ver. De pie. Nosotros ponemos el líquido porque en esta posición, ¿verdad? La gravedad nos ayuda a que el líquido baje, pero si nosotros queremos visualizar aire, ¿dónde buscaríamos? Nosotros en esta posición, nosotros buscaremos el aire en esta posición, pero sería mejor el paciente de pie y lo buscaríamos en los vértices, ¿verdad? Hasta allí. Esa es la posición o esa es ¿cómo te digo yo? Buscaríamos, si es poco el aire por la gravedad, si el paciente está de pie, se va hacia los vértices pulmonares, ¿no?
Ok, entonces, esto era, fíjense cómo se ve, fíjense la diferencia entre lo que es una placa AP y una placa PA. O sea, este es el mismo paciente, ¿verdad? Pero la placa AP, nosotros estamos viendo, fíjense que se ve el paciente anterior en esta visualización. Y fíjense qué nos permite ver aquí. Nos permite ver más mediastino, nos permite ver más estructuras óseas, nos permite ver aquí cuello, ¿verdad? En cambio, si nosotros queremos ver ángulos, queremos ver parénquima, pues la placa PA favorece que veamos eso, ¿verdad? Ajá, esto es cuando, esto le quería traer, esto está muy bien porque esta es la penetración. Se fijan, mire, fíjese, esta es una penetración, como yo les decía, donde yo puedo ver la columna más o menos hasta aquí, hasta más abajo de la bifurcación de los ilios, hasta más abajo de la zona iliar, ¿verdad? Yo debería ver mi columna, lo que uno llama, pero esto que uno llama columna desnuda, porque puede visualizar toda la columna, fíjense que está muy penetrado, yo aquí no veo nada. O sea, ¿de qué me sirve a mí este rayo X? Para quizás ver columna, ¿verdad? Probablemente, o ver algo que yo quiera ver quizás en estos ángulos de acá, o ver silueta cardíaca, pero en realidad para ver pulmones, para nada nos sirve. Entonces, una placa de mala calidad técnica, muy penetrada. Vuelvo a ese paciente a radiología y que se lo repitan, ¿ok? Ajá. Cuando una placa está rotada, entonces fíjense, el paciente no está en posición, mira donde veo yo aquí la tráquea para un lado, aquí no veo ni siquiera clavícula de este lado, no sé dónde pueda estar, o sea, la placa está tan rotada que yo pudiera hacer aquí, que estoy viendo un neumotórax, yo digo, esto es un neumotórax, probablemente esto pudiera ser un neumotórax, porque miren la línea que yo veo aquí, pero no, si yo veo bien aquí, no veo la otra clavícula, entonces es una rotación, o sea, la placa está, el paciente está en mala posición, entonces no nos sirve para valorar absolutamente nada ahí, ¿ok? Esta es la radiografía que yo le decía. Esta es una radiografía donde nosotros vamos a identificar las estructuras más importantes, ¿verdad? La clavícula, la tráquea, que debemos ver prácticamente, uno ve la bifurcación de tráquea, la bifurcación en carina, ve la costilla, el borde posterior de la costilla o del primer arco costal o del segundo en este caso, vemos los hilios, las identificamos aquí muy bien, inclusive fíjense que aquí se puede identificar hasta la arteria, ¿verdad? Arteria pulmonar, estamos identificando aquí, fíjense esta parte de acá, bien las estructuras óseas, ¿verdad? Estamos identificando acá bien la silueta cardíaca y estas son las estructuras que nosotros debemos ver los hemidiafragmas, debemos ver esto que estamos viendo acá, esto es parte del ventrículo derecho, o corazón derecho, cuando nosotros queremos evaluar una cardiomegalia. Por ejemplo, después debajo de este hemidiafragma, nosotros de este lado podemos identificar o deberíamos identificar en una placa de tórax, ¿verdad? El vacío gástrico o la cámara gástrica de este lado, ¿verdad? Vemos que, porque nosotros podemos tener que, suponga que nosotros vemos esta cámara gástrica de este lado, eso es que una malposición, por ejemplo, del estómago. O yo puedo identificar, ¿por qué me interesa ver bien aquí los hemidiafragmas? Porque yo puedo identificar una patología que sea abdominal superior, que me dé algo acá, me dé un levantamiento de este hemidiafragma. Fíjense que es muy importante saber que el hemidiafragma derecho está un poquito más arriba que el hemidiafragma izquierdo, ¿ok? Entonces, es importante saber qué es más o menos esto. Esta es la distancia. O sea, no debe estar ni muy arriba, ¿ok? Debe tener esta distancia. Entonces, esa posición nos sirve. Identificar bien las estructuras que nosotros vamos a ver en una placa de tórax normal, ¿ok? Muy importante para nosotros es saber que, por ejemplo, yo digo, esta placa es de un hombre y esta placa es de una mujer. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí tejido mamario, ¿ves? Perfectamente, mira, tejido mamario. Inclusive, cuando
las mujeres tenemos prótesis o tienen prótesis, ¿verdad? Se ve aquí la prótesis, que uno pudiera interpretarle, ay, tiene un tumor. No, eso es una prótesis que se puso esa chica ahí, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tejido mamario. Este tejido mamario suele generalmente confundirse con bronquitis. No, es tejido mamario. Muchas veces cuando el hombre también tiene un tejido mamario prominente, aquí se logra. Fíjese que es normal que usted vea este hilio aquí y que vea el árbol bronquial de este lado. Usted ve el árbol bronquial. Si usted se acerca en un negatoscopio, usted puede ver el árbol bronquial. Entonces, no, generalmente la mayoría de los radiólogos ponen, entonces usted pone la placa y para no decirle al paciente que, o sea, lo que uno quiere es decirle siempre al paciente que esa radiografía es normal. Pero usted está seguro, doctor, entonces te esfuerza y yo veo cuando dice, pues sí, tiene como una bronquitis ahí. No, por Dios. O sea, primero la auscultación. Si usted ese paciente no le dio nada a la auscultación, ¿por qué Carrizo le va a decir que su tejido mamario es una bronquitis? Entonces, no, porque antes de hacer una placa de tórax usted tiene que auscultar al paciente. Ese es el deber ser. ¿Ok? Ahorita, porque nos ha cambiado el mundo con la pandemia y no podemos auscultar. ¿Ok? Pero la auscultación, a pesar de todo esto virtual, ojalá sean ustedes, ¿verdad? Los que inventen un estetoscopio virtual, porque es importante. O sea, ya tenemos el URL virtual. Te coloca un dispositivo en la computadora, el paciente se coloca el otoscopio y usted puede ver las estructuras hasta el tímpano desde su computadora sin estar en contacto con el paciente. Entonces, yo estoy segura que el estetoscopio viene por ahí, porque es el deber ser, o sea, es lo que debe ser, usted debe auscultar. O sea, esta práctica no debe pasar. Usted manda a hacer una radiografía de tórax cuando quiere comprobar algo a la auscultación. No lo contrario, no usted manda a hacer una rayos X de tórax sin siquiera tocar al paciente. Por favor, no se acostumbren a eso. Ajá, y las pleuras. O sea, ¿qué vamos a ver aquí? Cuando nosotros queremos, no sé qué pasó aquí, ya va, no sé qué hice. Ajá, ok. Cuando vemos las pleuras, ¿verdad? Y vemos las cisuras, ¿ok? Las cisuras normales. Aquí tenemos la cisura mayor, ¿verdad? Estamos viendo la pleura, entonces estamos viendo los ángulos libres, ¿verdad? Estamos viendo, fíjense cómo se ve el hilio pulmonar en esta proyección. Entonces, eso, visualizar lo normal para uno poder llegar a lo patológico, ¿ok? Muy bien, aquí, ¿cómo nosotros debemos ver el diafragma? Fíjese, el hemidiafragma yo debo ver bien los ángulos aquí, debo ver bien los ángulos aquí. Yo voy a ver en la proyección lateral, ¿verdad? Que siempre, como el hemidiafragma en la posición PA está más arriba que el izquierdo, yo debo ver este doble contorno del diafragma y esto es normal, ¿ok? Esto es normal en esta proporción. Ajá, vemos aquí, fíjese que yo aquí, por ejemplo, veo que este ángulo, ustedes que notan en esta radiografía, ¿qué podemos notar acá? Que este ángulo está raro. Este ángulo no está bien definidito como aquí. Yo veo que este ángulo está ocupado. ¿Ok? Entonces es muy importante ver, igual que este ángulo. Este ángulo también no se ve completamente nítido como debería. Entonces aquí la auscultación es muy importante. Yo debo tener una idea ya de eso. Ok. Y esto, los espacios aéreos que nosotros debemos ver. Este es el espacio aéreo. Este es un tipo de radiografía digital que se está usando mucho y que fíjense que prácticamente es una radiografía donde podemos ver absolutamente pues todo. ¿Okay? Entonces, miren cómo se ve la tráquea, se ve el bronquio principal izquierdo, estamos viendo hasta el intermedio, lo podemos ver aquí, el bronquio principal derecho y la carina. Entonces, estamos viendo perfectamente las estructuras. Esto lo logran ahorita muchos equipos de radiología, ¿verdad? Que donde nos permite a nosotros pues visualizar de forma espectacular estas estructuras. Y es muy importante esto, que ustedes sepan cuáles son
qué parte del pulmón ven ustedes, ¿ok? Entonces, yo voy a ver casi siempre, fíjense, casi siempre aquí mucho de ambos lados, de este lado, voy a ver más que todo bronquio inferior, perdón, lóbulo inferior izquierdo, lóbulo medio. Fíjense cuando yo tengo una proyección PA, ¿qué es lo que voy a ver? Cuando yo tengo una proyección lateral, ¿dónde voy a ubicar yo esto? Entonces ya por la radiografía yo puedo decir, ah, no, mira, yo estoy viendo acá, que estoy viendo acá, por ejemplo, la língula, entonces yo tengo una neumonía en la língula, ¿verdad? También es muy importante lo que aprendernos dónde tenemos nosotros, ¿verdad? Las fisuras, o las cisuras normales. Las cisuras normales que yo debo visualizar en una radiografía, ¿verdad? Que son los contornos generalmente de las cisuras. Ok, y fíjense, estos son los espacios aéreos también, que más o menos se corresponden a lo que ya veíamos allá. Entonces, estos son espacios aéreos correspondientes, que es lo que yo voy a ver, los espacios aéreos de casi todo vértice y lóbulo izquierdo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí estoy viendo más que todo lóbulo medio, derecho. Bien, y los ilios pulmonares. ¿Qué vamos a visualizar en los ilios pulmonares? Vamos a visualizar la altura, ¿verdad? Esta debe ser la altura normal de los ilios pulmonares. Siempre está un poquito más abajo el derecho, un poquito más arriba el izquierdo. El tamaño, fíjense el tamaño, que vamos a averiguar el tamaño. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una hipertrofia de las ramas principales de las arterias pulmonares, yo voy a tener esto que llamo engrosamiento iliar. ¿Ok? Si yo tengo ocupación de ese líquido por algo, yo voy a tener la densidad. ¿Cómo es la densidad, verdad? De esos ilios. Entonces hay una densidad blanca que debe ser la normal, ¿verdad? Entonces yo aquí en los ilios pulmonares ¿qué es lo que yo voy a ver o qué puedo yo localizar? Pues lo que sus estructuras, formado por esas estructuras, arterias pulmonares, sus ramas principales, las venas, los bronquios y por supuesto ganglios linfáticos, que para nosotros es muy importante. A veces los ilios están prominentes, el radiólogo le dice ilios prominentes. Entonces, ¿qué es de todas estas estructuras lo que se puede hipertrofiar, verdad? Los ganglios linfáticos. Entonces, generalmente, cuando hay un aumento del hilio derecho, aumento del hilio izquierdo, ya usted está diciendo, ¿verdad?, que son las estructuras o los ganglios linfáticos los que están ahí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en silueta cardíaca, esto es lo que más o menos yo debo valorar o lo que voy a valorar, ¿verdad? Y me interesa más que todo porque es muy fácil valorar en esta proyección, en la proyección PA, pero en la proyección lateral, fíjense que es muy importante ver, yo puedo ver la aorta, el arco aórtico, y yo aquí puedo identificar, por ejemplo, un aumento del arco aórtico, ¿ok? Puedo identificar muy bien, ¿verdad? La aurícula izquierda, que está aquí, ¿verdad? Puedo muy bien el ventrículo izquierdo. Entonces yo aquí puedo identificar si hay hipertrofia o no. Fíjese, apenas veo un pedacito de ventrículo derecho en la posición lateral. O sea que si yo en realidad quiero fijarme, ¿qué puedo ver yo? O sea, ¿para qué? Lo importante es saber para qué va uno a pedir una rayos X lateral. Cuando yo pido, por ejemplo, una tele de tórax es porque yo quiero visualizar silueta cardíaca. Porque si yo quiero visualizar pulmones, pido una rayos X PA de tórax, ¿verdad? Pero si yo pido una tele de tórax, el radiólogo sabe que lo que yo quiero ver, ¿verdad?, es silueta cardíaca. Entonces, yo debo acompañarla porque esto no me da la total información. Yo obtengo toda la información viendo esto de frente y viéndolo lateral. ¿Okay? Entonces, es ahí la importancia de el acompañamiento siempre que ustedes oyen una placa PA con una placa lateral. Doctora. Ok. Dime.
¿Cuál sería entonces la diferencia entre una PA de tórax y una tele de tórax? Yo pensé que era lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando usted pide una PA de tórax, o sea, cuando usted pide rayos X de tórax PA y lateral derecha, casi siempre usted pide eso porque usted quiere valorar pulmones. Tele de tórax es cuando usted quiere valorar, ¿cómo se llama? Corazón, silueta cardíaca. ¿Ok? Eso Ok. que yo sepa, hasta ahora no ha cambiado en términos, en nuestra línea de comunicación con los radiólogos, ¿verdad? Entonces ahí yo quiero valorar tele de toras, inclusive la tele de toras, a ti te la mandan y te mandan de una vez las medidas. El radiólogo está en la obligación, cuando tú pides una tele de tórax, de mandarte las medidas cardíacas de ese paciente. Y generalmente se miden la medida cardíaca que se lo deben haber, eso se lo debe haber dado, ¿cómo se llama? El doctor Sandoval. Régulo. Exacto. Cuando ve, o sea, cómo pedir una tele de tórax o por lo menos investiguenlo, ¿no? Porque pues ya ahí sería yo meterme en camisa de 11 varas. Ajá, entonces fíjese, esta parte del mediastino, fíjese, yo tengo aquí mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior y mediastino superior. Entonces, esta división es muy importante porque el radiólogo le va a informar a usted rayos X lateral de tal paciente con ocupación de mediastino anterior, ¿verdad? O lesión ocupante de espacio en mediastino superior. Entonces ya usted sabe qué tan, usted puede valorar, si usted pide una rayos X lateral así, con ventana mediastínica que uno llama, entonces usted va a valorar qué tanto ocupa esa lesión, por ejemplo, que todo lo que usted vea en radiología, usted le va a decir, eso es una lesión ocupante de espacio. Todavía usted no le puede dar esa definición de tumor, ¿verdad? Porque ¿quién le da esa definición de tumor? La tomografía. Y la tomografía sí, porque la tomografía puede puede medir las densidades. Entonces ya eso es una densidad de masa. Las radiologías digitales también. Y ya la radiología digital te infiere a ti si eso es masa, si eso tiene más contenido de agua, etcétera, ¿verdad? Pero pues el deber ser es que la tomografía pues es sobre todo de alta resolución, ¿no? Ok. Estas son las líneas, ¿verdad? Las líneas normales que uno debe ver, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos líneas paratraqueales, las líneas paravertebrales, que son estas que están aquí, las líneas paratraqueales, ¿verdad? Estas que vemos aquí, ¿verdad? La ácido-esofágica, que es importante, a veces eso está. ¿Por qué es importante saber esto? Porque eso a veces está desviado, a veces está. Ok, entonces es bueno que ustedes tengan o que busquen. Esto está en cualquier texto de radiología. Ustedes pueden buscarlo y aprenderse bien las posiciones, porque aquí ustedes pueden, por ejemplo, visualizar la vena cava superior, la vena cava inferior. Claro, en radiografías muy bien hechas. O sea, específicamente bien hechas. ¿Okay? Ajá, y vamos a tener varios signos dentro de los cuales nosotros estos que están acá casi no lo usamos, pero sí usamos el signo de la silueta, que por eso sí le quería ver acá. Entonces, fíjense, el signo de la silueta generalmente es cuando nosotros vamos a visualizar el borde superior derecho del corazón, ¿verdad? Y la aorta ascendente. Esto es lo que vamos a visualizar. Y el signo de la silueta es que, déjenme ver si aquí más adelante está. Ok, aquí está. Fíjense. Por ejemplo, yo tengo una lesión. Cuando yo digo signo, ese paciente tiene signo de la silueta es positivo, signo de la silueta negativo. Eso me va a identificar en qué posición. Fíjese, si esta lesión ocupante de espacio que yo tengo aquí, que por la densidad podría ser una neumonía,
por la posición, pudiera ser una neumonía del lóbulo medio, ¿verdad? Que yo tengo. Yo quiero saber si la posición es anterior o posterior. Entonces, si este contorno de la silueta cardíaca está borrado, quiere decir que eso está anterior. Pero si esto está borrado, como se ve aquí, si yo veo muy bien el contorno de la silueta, quiere decir que esto está posterior, o sea, está por detrás, ¿verdad? De la silueta. Entonces, no borra el contorno de la silueta. Entonces, eso me hace inferir a mí más o menos la posición. Claro, esto antiguamente con las rayos X, sin embargo nosotros ahorita, por ejemplo, esto lo usábamos mucho cuando nosotros teníamos una neumonía que también tenía derrame, por ejemplo, o cuando nosotros íbamos a hacer antiguamente una punción biopsia dirigida, ¿verdad? Por radiografía, uno generalmente lo usaba de esta forma. Uno era temerario en ese entonces, cuando no había tomografía, y lo hacía. Entonces, esto signo de la silueta le servía a uno mucho. Claro, esto quizás para ustedes ya pasó de moda porque ustedes ahorita tienen una tomografía. Entonces, la tomografía tienen un ultrasonido, ustedes hacen punciones biopsias dirigidas por tomografía, donde el radiólogo a usted le va a precisar específicamente, mira, estás en el lóbulo, métete, taca, estás listo y tú quieres punzar el lóbulo medio, el lóbulo superior o segmento apical del lóbulo superior, usted va guiadito por la tomografía y es muchísimo más sencillo que hacerlo mucho más específico. Esto es una punción muy a ciegas, ¿ok? Ok, y esto, bueno, lo demás, ustedes lo pueden ver. Esto es signo, lo que llaman es de la ocultación del hilio, que no es más que lo mismo. O sea, aquí yo no visualizo el hilio de esta forma. Fíjense que yo no logro visualizar el hilio aquí, no el contorno. Entonces, quiere decir que esta tumoración está por encima o por delante del hilio pulmonar, ¿ok? Cuando lo oculta o no, ¿ok? Lo mismo, el signo de la convergencia iliar se refiere a eso. Estos términos, pues no le insisto mucho porque en verdad nosotros no los usamos en verdad. Usamos más el signo de la silueta para lo que pasa es que pues es bueno saberlo, ¿no? Está también el cervicotorácico, que generalmente está cuando uno visualiza posterior, es lo mismo, visualizar el contorno de las cervicales, ¿verdad? También aquí, fíjense que yo veo esta placa en esta proyección, en una proyección PA, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo complemento, yo no estoy segura dónde está. Yo aquí puedo decir, fíjate que esta tumoración ocupa mediastino superior y un poquito quizás de mediastino posterior. ¿Okay? Entonces, esta es una lesión ocupante de espacio ahí en mediastino. Entonces, fíjense cómo vemos nosotros la proyección posterior y cómo vemos nosotros la proyección anterior. Lo mismo, doctora, para el signo de la silueta. Si yo logro mandaron a hacer una PA y un lateral y hay signo de la silueta positivo en la radiografía. No, siempre en las PA. En la lateral no usamos el término, pues. Sí, pero mi pregunta es, si al momento yo mando a hacer una PA, hay signo positivo, un signo de la silueta positivo, y yo mando además a hacer una lateral, eso se va a ver, la lesión se va a ver predominantemente en mediastino posterior. Sí, debería. Okay. O por lo menos muy detrás de la silueta, o sea, sabes que es por detrás, porque no borras la silueta. Entonces, quizá la proyección lateral te va a complementar también inclusive el tamaño, ¿me entiendes? El tamaño, porque tú estás viendo la proyección, ¿cómo te digo yo? Una sola dimensión. En la lateral ya te aumenta a 2 dimensiones. Entonces ya puedes ubicar un poquito más el tamaño de la lesión. Ok, gracias. ¿Cuándo? Dime. No, que gracias. Ok, que no te oí porque hablamos al mismo tiempo. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a hacer, hay, digamos, varios signos.
cuando nosotros que se van a afectar o que vamos a ver afectado cuando está afectado el parénquima de forma anormal. O sea, ¿qué vamos a buscar en el parénquima? La ocupación del espacio alveolar, ¿ok? Dentro del alveolo, la alteración del intersticio, ¿verdad? Vamos a buscar nódulos o masas en ese parénquima y vamos a buscar las atelectasias. Entonces, la atelectasia es un signo radiológico de atrapamiento. O sea, si ustedes recuerdan, eso lo vimos mucho cuando yo doy fisiología en alguna parte, por allá la fisiología no me acuerdo exactamente ahorita dónde, les nombro mucho cuando cuando vemos la parte de obstrucciones, ¿verdad? Tanto bronquiales como de estructuras venosas o arteriales. Entonces, cuando nosotros, sobre todo que estamos hablando de bronquio, cuando hay obstrucción, ¿verdad? Y hay ciertos signos clásicos de afectación del alveolo, que son estos. Entonces, esto que tenemos aquí, que es el broncograma. Entonces, el radiólogo le dice a usted, mire, rayos X con broncograma aéreo. Eso no es más que la acentuación de las secreciones dentro de un espacio. Entonces, por ejemplo, usted puede identificar en esta masa, usted en esta lesión ocupante de espacio, para usted identificar si esto es densidad masa porque sea una lesión ocupante de espacio tipo tumor o porque sea una neumonía. Entonces va a haber una diferenciación. Cuando usted tiene un broncograma aéreo o un alveograma aéreo, ¿verdad? Quiere decir que eso no es una masa. ¿Por qué? Porque esta lesión le permite ver marcado el alveolo, o sea, el aire que está dentro del bronquio y del alveolo se ve dentro. Cuando esto es una masa, no va a haber el aire, porque está obstruido, no lo permite, es una masa, ¿ok? Entonces, esa es la diferenciación. Entonces, dice, lesión ocupante de espacio con broncograma aéreo. Entonces ya usted intuye, es una neumonía. O por lo menos tiene más de neumonía que de una lesión por tumor. ¿Ok? Usted va a ver nódulos, por ejemplo, de tipo acinares, por obstrucciones. Entonces, un nódulo que obstruye, entonces se ve una calcificación o nódulo dentro de los acinos, ¿verdad? Puede identificar que le dice eso es algo patológico, no es normal. Están los bordes mal definidos de las lesiones, ¿verdad? Una lesión con bordes mal definidos, eso es diferente a cuando usted tiene una lesión de bordes nítidos o definidos. Cuando usted tiene una lesión de bordes mal definidos, quiere decir que esto está regado, no es un tumor, es una lesión parenquimatosa regada, más que todo infecciosa casi siempre, ¿verdad? Y hay tendencia a confluir, o sea, entonces usted le dice una lesión con tendencia a que confluye de un lóbulo a otro, ¿ok? O de un segmento a otro. Entonces, el radiólogo le va a describir, es de distribución lobar o segmentaria, o sea, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Si es un segmento es más pequeño, si es un lóbulo, pues usted lo va a ver más grande. Entonces, le van a describir, usted tiene una lesión en alas de mariposa. Entonces, eso generalmente significa líquido o edema dentro de esto. O sea, hay extravasación de líquido fuera del contorno vascular o fuera de los vasos, ¿verdad? Y eso se va a ver así, distribución en alas de mariposa, que casi siempre uno lo identifica con aparición de síntomas o con edema o en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y dentro del espacio intersticial, pues vamos a ver todos estos patrones que vemos, ¿verdad? Vemos apariciones, esto se va a ver, fíjense que si ustedes se aproximan o ven bien la proyección, ustedes ven que esto se ve, no es nítido, ¿ok? No es el espacio nítido, por ejemplo, que vemos aquí, ¿verdad? No es el espacio, es como algo sucio. ¿Ok? Entonces ustedes ven aquí el patrón parenquimatoso acentuado,
¿verdad? Usted no es un patrón limpio. Entonces, todo esto son los septums alveolares marcados, eso es signo de inflamación. ¿Ok? Hay el panal de miel, que es estas líneas reticulares, por ejemplo, acentuadas, todas las trabéculas o las divisiones que puedan haber ahí. Entonces se dice, cuando estas líneas reticulares están marcadas, ¿verdad? O es parte del intersticio marcado con inflamación, entonces, y hay a la vez, ¿cómo se llama? Quistes o pequeñas pérdidas de volumen, es lo que llamamos infiltrado en panal de abeja, porque en realidad simula un panal de abeja. Eso es signo de destrucción del parénquima. Entonces ya uno está infiriendo en que es una neumonía intersticial o un problema intersticial, ¿ok? O un patrón que puede tener nódulos como estos que se ven aquí, ¿verdad? Y estas líneas que hacen que esto sea reticular por la forma lineal, ¿verdad? Lineal. Ajá. Y tenemos también algo que también vemos, que quizás vemos un poquito más acá, que fíjense que es como marcadito el patrón vascular. Y es a lo que le llamamos líneas de Kerlin, que es característico de los edemas, cuando se inician los edemas, un edema pulmonar. ¿Ok? Entonces, viene, son todas esas cositas que hay que identificar y aprenderse. Y entonces llegamos finalmente, creo yo, a lo que es la obstrucción de un bronquio o de un segmento o de un lóbulo, ¿verdad? Dependiendo de la obstrucción, tanto aérea, ¿verdad? Como vascular, y entonces esto va a traer que haya una pérdida o sea, ese pulmón está completamente obstruido, no hay aireación, ni hay ventilación, perfusión en ese parénquima. Entonces van a haber ciertas características, ¿verdad? De eso, como son el desplazamiento de las cisuras hacia el lado ipsilateral, ¿verdad? Hay el apiñamiento de los vasos que dice ahí, va a haber una zona de mayor opacidad, que es esta la que vemos acá, bien definidita, ¿verdad? Bien definida, fíjense cómo está bien definida, que hace que el ilio se desplace hacia arriba, o sea, hacia el sitio de la obstrucción, se eleva el hemidiafragma, entonces esos son signos indirectos de atelectasia. Y cuando yo les evaluaba esto, era una pregunta de examen. Entonces, ¿cuáles son los signos directos y signos indirectos de atelectasia? Estos son signos directos de atelectasia, que son la elevación del hemidiafragma, del ilio, y el desplazamiento de la tráquea y del mediastino hacia el lado de la atelectasia, y signos indirectos, el del hemidiafragma que se levanta, ¿verdad? Entonces de ahí vemos que hay elevación del hemidiafragma derecho más de la cuenta, ¿ya? Más de la cuenta. Bueno, y finalmente tenemos la aparición de nódulos. Nosotros podemos tener una opacidad, o sea, algo completamente blanco, como esto que tenemos aquí, es un nódulo, y que generalmente lo identificamos como un nódulo pulmonar solitario, ¿verdad? Este nódulo pulmonar solitario fíjense, está bien definido. Entonces, conducta de un nódulo pulmonar solitario es inmediatamente hacer una biopsia. Y más si ese paciente tiene antecedentes de fumador, más que todo, aquí adelantándonos un poco a la clase de cáncer, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener un nódulo pulmonar solitario como este que está aquí, que si es, como dice aquí, más de 3 centímetros, en la radiografía es cuando nosotros lo definimos como un nódulo pulmonar solitario, con sospecha, o ya nos hace inferir o nos hace pensar que eso deja de ser. Si es menor de 3 centímetros, uno tiene un patrón expectante. Uno puede seguir ese nódulo. En la actualidad uno identifica un nódulo pulmonar solitario y uno inmediatamente le hace una tomografía, porque la tomografía a nosotros nos va a dar la densidad. Si esa densidad es una densidad cálcica, es decir, eso está calcificado, quiere decir que eso fue
algo que tuvo ese paciente, X, una gripe, una histoplasmosis, una tuberculosis, lo que sea, y hizo su cicatrización y calcificó, ¿verdad? Pero si esta densidad no es tan cálcica, es una densidad masa y los bordes están espiculados, no es un borde nítido, esa tiene características de ser de malignidad. Y puede tener cualquier contorno, un contorno definido, un contorno mal definido, un contorno, fíjense que yo tengo aquí esta imagen que tengo yo aquí abajo, tengo una imagen que tengo el nódulo, pero tengo una telectasia, fíjense que tengo aquí esta característica. Entonces, cuando yo tengo un nódulo con una telectasia, también es signo de que aquí hay una obstrucción a nivel del ilio, y quizá por la ubicación debe ser de uno de los bronquios principales. Entonces, en este paciente yo debo hacer una tomografía, identificar que esto sea un tumor, y posteriormente yo debería hacer ¿qué? Yo debería hacer una toma de biopsia. ¿A través de qué? De una broncofibroscopia, porque el nódulo es central. ¿Ok? Cuando yo tengo un nódulo periférico alrededor, yo puedo hacer una biopsia dirigida, pero si yo tengo un nódulo central, que yo tengo acceso más directo, porque entro por tráquea y me meto por el bronquio y puedo llegar al sitio, ¿no? Entonces yo tengo todos los nódulos centrales, entonces debo hacer una toma de biopsia a través de una broncofibroscopia. Todos los nódulos periféricos que estén a la periferia, ¿verdad? Yo puedo hacer una biopsia dirigida. Si ese nódulo además tiene un toque pleural, o tenga un poquito de derrame, o tenga una pleuritis, entonces yo puedo entrar a hacer una toma de biopsia a través de una videotoracoscopia o de una toracoscopia y hacer la toma de biopsia. Entonces, fíjese, como dice aquí, ese nódulo puede estar calcificado o no. Entonces, es cuando nosotros vamos a ¿cómo se llama? Vamos a tener nuestras conductas, ¿verdad? Esto es, bueno, yo creo que ya esto está terminado, terminamos, llegamos a la última. Ok, entonces, bueno, chicos, no sé, me cansé de verdad. Es que duré una hora. Me cansé. Bienvenida, Scarlett, que te llegó la luz. Sí, llegué Okay, como a mitad de clase. Ok, me cansé y de verdad pensaba darles un poquito de micosis, pero de verdad que y como ya estoy relajada porque me dijeron que el examen era como el 22, hoy es jueves, pero entonces sí damos mañana, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Sí. Damos mañana cáncer para tener un poquito de continuidad con lo que la última placa que les escribí de los nódulos, ¿ok? Ok, entonces, mañana vemos cáncer, entonces nos faltaría micosis y enfermedad intersticial. Si no tienen problemas, no, ¿estamos a qué fecha? Todavía tenemos mucho tiempo. Podemos dar martes. Sí, todavía. Ok, perfecto. Exacto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Fíjense, hagan esto fresco, porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. O sea, no tanto que estudien para el examen, sino aprendizaje. Si ustedes tienen radiografías, váyanse a hallar la radiología y pónganse a ver placas normales y placas, todas las radiografías que se hayan hecho por ahí, su papá, su mamá, la abuela, el abuelo que le hayan mandado, vayan y de una vez identifiquen, porque esa es la forma de aprender. Que ustedes, con lo que tienen en casa, ustedes puedan de una vez identificar las estructuras normales y decir, no, mira. Y me interesa mucho que vean esos ilios, que generalmente los ilios pulmonares están bien marcados y que generalmente usted puede ver si esa placa tiene buena técnica, si la persona es delgada, y fue una placa muy bien, con una muy buena inspiración, entonces quiere decir que fue muy buena técnica. Usted puede ver el árbol bronquial completico que se mezcla junto con el tejido mamario, porque el tejido mamario también es muy definido.
es muy blando. Entonces, generalmente no es que usted tenga una bronquitis, no, sino que son las estructuras normales. ¿Ok? Porque usted así tenga tos, si usted, ¿cuándo va a buscar? O sea, el hecho de que usted tenga tos con expectoración, cuando la tos deja de ser seca y comienza a hacerse productiva, ya eso es una bronquitis. O sea, usted para diagnosticar una bronquitis no tiene necesidad de hacer una radiografía. Con la clínica del paciente tiene. O sea, ya cuando uno tiene tos y expectora, ya eso es una bronquitis, porque hay inflamación del bronquio y por eso estás expectorando. ¿Ok? Entonces, por favor, apliquen esa ciencia y no que cuando ustedes, que casi siempre pasa mucho que saben que tú eres estudiante de medicina, entonces la vecina se hizo una placa y ya el primero que te la enseñan es a ti, ¿verdad? Les pasa eso, ¿no? Entonces, ay, mira que me hicieron esta plaquita, ¿me la puedes ver? Que a mí me choca cuando me dicen así, pero bueno. Antes yo era muy pedante, decía, no, es que yo no soy radiólogo. Y no veía un carajo. Pero bueno, ya con el tiempo uno se va educando, pacificando y poniéndose pendejo. Entonces ya pues uno hace la consulta. Pero fíjense, usted no puede ver una placa de tórax sin auscultar a un paciente. Eso, o sea, no debe ser. ¿Ok? Ni puede mandar a hacer una placa de tórax si usted no tiene un paciente. O sea, si usted no lo toca, si usted no tiene una clínica. A menos que, bueno, sea una de rutina, una placa de rutina, ok. Entonces usted se va a hacer una placa de tórax porque el seguro se lo mandó o X. ¿Ok? Pero esos son, o sea, cosas que yo no les voy a preguntar en el examen, pero que quiero que aprendan, pues. ¿Ok? Que se les quede. Bueno, chicos, nos vemos mañana a la misma hora. Ok, doctora, muchas gracias. Está bien, Bueno. doctora, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Ok. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche.